Juan Carlos Vareiro, Unicanal. Presidente, respecto a esta movilización que se desarrolla hasta ahora frente al Senado, ¿reconoce usted como sus bases políticas a la gente que está allí? Y principalmente, ¿cuál es la nota que debe tomar los sectores que postulan su juicio político desde el Parlamento en razón de esa cantidad de gente? Yo respeto muchísimo la misión que tiene el Parlamento Nacional en la aprobación, reforma, recorte del presupuesto nacional. Yo creo que más que nunca el ministro de Hacienda, los ministros han conversado, han argumentado durante el Parlamento Nacional sus propios presupuestos. Y creo también que esta movilización responde a esa gran inquietud ciudadana de recorte presupuestario, especialmente en el área social. Yo creo que allí están gente que posiblemente han votado por Lugo y este gobierno, pero creo que también hay gente que no ha votado por Lugo y este gobierno, pero que se siente en sus derechos de ir construyendo una vida más digna, de ir construyendo con aporte del Estado, con un método que sabemos que ha sido beneficioso en otros países y exitoso en otros países, especialmente en el área social, viene a defender como legítimamente le corresponde y, como ya decía el ministro de Interior, dentro del marco del respeto de la ley. Y la manifestación, tenemos que reconocer, es una herramienta genuinamente democrática que no nos tiene que hacer temer a nadie. Carlos Sánchez, Canal 4, Radio Caritas. Canal 4, Radio Caritas. Carlos Sánchez, Canal 4, Radio Caritas. Buen día, presidente. Usted hablaba al inicio de su mensaje de grupos interesados y sectores mafiosos que están llevando adelante una campaña en su contra. Si me permite, quiero puntualizar algunas cosas y después le hago la pregunta. Una integrante de su familia habla de una o de otra supuesta hija suya que se mantuvo en secreto, habla de hechos de nepotismo, de gente de su entorno e incluso de un nombramiento relacionado al caso de su hija, de un supuesto nuevo yerno que usted tendría. Transparencia Internacional habla de que los niveles de corrupción siguen igual o peor en el país, nos ubica nuevamente entre los 2 primeros más corruptos del mundo. Encuestadoras internacionales hablan de que usted ha perdido notoriamente su popularidad y la mayoría de los medios día a día publican indicios, por lo menos, de hechos irregulares o de corrupción de gente que está en su entorno. Mi pregunta, presidente, es la siguiente y volviendo a su línea de razonamiento. ¿Todas estas personas, sectores o medios están entonces también en esta campaña de la que usted habla y que es llevada adelante por sectores mafiosos? Yo quisiera conocer a fondo el método que estas instituciones han utilizado, a qué sectores han consultado, con qué herramienta han llegado a esas conclusiones para darles cierta credibilidad o no. Yo no descarto ninguna de las respuestas que han dado ni Transparencia, ni Gallup, ni otros estamentos de investigación. Pero sí, mientras yo no conozca las razones objetivas, la manera como se ha llevado a cabo, quiénes han sido consultados, ¿verdad? Yo creo que a mí me costaría creer en esos resultados. No descarto. Yo creo que el hecho de hacer política y hacer gobierno, estamos expuestos a los errores, estamos expuestos a las equivocaciones y creemos firmemente que, por lo menos este gobierno, también hay muchas cosas que ha hecho suficientemente bien y que es notario en algunos instrumentos que manifestamos cuando hacemos nuestra rueda de prensa. Y creo que el ministro de Hacienda también tiene elementos y herramientas que nos ha mostrado hoy en referencia sobre todo a la situación económica en nuestro país y de los organismos también internacionales.
Finalmente, William Domínguez de Radio Ñandutí. Rubén, ¿quieren agregar? Sí. Con relación al tema de la corrupción, aparte hay que decir algo que es muy claro de nuestro país, y estoy hablando de estudios que ustedes pueden, a los que pueden recurrir, y encuestas que se han hecho anteriormente, y literatura que tenemos, por ejemplo, el libro de Martini. En nuestro país hemos llegado a tener una situación de corrupción sistémica. ¿Se entiende cuando hay corrupción sistémica? Cuando los incentivos están a la inversa, es decir, cuando en vez de desalentar la corrupción, se incentiva la corrupción. Y ustedes recuerden que nosotros heredamos una administración pública donde el personal que ha sido nombrado por este gobierno es mínimo, es decir, no se puede erradicar corrupción sistémica de la noche a la mañana. Acá hay un proceso que va a llevar tiempo, hay cambios culturales, verdaderamente tenemos que sostener políticas en el tiempo para poder erradicar la corrupción, y no hay que hacerse ilusiones. La corrupción sistémica no desaparece de la noche a la mañana, y hay estudios de caso y lean experiencias de numerosos países del mundo. Ahora, lo que tenemos que destacar es que este gobierno sí ha demostrado de combatir la corrupción, y ha cambiado algo muy importante, que antes se alentaba la corrupción desde el poder, había una vinculación entre el poder y la corrupción, porque el poder protegía la corrupción y la corrupción financiaba al poder político, y ahora eso se rompió. Se rompió esa vinculación entre el poder y la corrupción. Hoy la corrupción no es un elemento que forma parte del régimen político, y ese es un avance importante. Con relación a las denuncias de corrupción, presenten cada denuncia de corrupción en concreto y vamos a discutir caso por caso. Y como dijo el presidente, no se puede descartar ninguna situación, pero no podemos discutir genéricamente y decir hay denuncias de corrupción. Discutamos cada caso en particular, porque muchas veces uno explica hasta el hartazgo y se siguen publicando informaciones que son absolutamente erróneas, y además errores que son muy fáciles de comprobar, que son equivocaciones, pero sin embargo se persiste en esa situación. Entonces ahí es cuando uno pone en tela de juicio si hay un afán de transparentar o hay un afán de atacar en realidad. Sí. Bueno, en primer lugar, hacer una precisión sobre lo que se había dicho sobre transparencia. Paraguay no está entre el más corrupto, está en el punto 24, una clasificación más amplia. Quizás se refiera a la región, en primer lugar. En segundo lugar, lo que trata de capturar en la encuesta de transparencia es una percepción subjetiva, y la percepción subjetiva se construye en base en gran medida a lo que la prensa también genera. En este gobierno hasta el momento no se ha identificado un acto escandaloso de corrupción, y las corrupciones, en los casos de denuncia, se ha procedido como corresponde. Entonces creo que hay un pequeño sesgo, por un lado. Segundo, reforzar lo que dijo el ministro del Interior, una cultura de corrupción es imposible erradicarlo en un corto tiempo, y sobre todo cuando la corrupción no solamente se le puede atribuir al gobierno y al Ejecutivo en particular. Hay tres poderes por una parte, y también parte de la sociedad civil. La corrupción se baila de dos. Finalmente, William Domínguez de Radio Ñandutí. Presidente, Fátima Rojas, ¿es su hija o no? Y si no, que aclare por favor quién es. Fátima Rojas, como ya dije, pertenece a una familia que conozco de los años 70. A la familia Rojas, una familia de profesionales de Concepción. Y todo lo que se ha dicho y se seguirá diciendo, simplemente quisiera pedir disculpas a esta familia, porque muchos han invadido su privacidad haciendo mucho daño. Muchas gracias a todos y todas.